eran recuerdos maravillosos, porque 6 meses antes la pandilla, para decir así, en términos coloquiales de la calle, empezábamos a conseguir un poco de dinero, íbamos incluso a buscar cobre, porque lo pagaban bien, o plomo, y después lo vendíamos, íbamos formando un fondo común para después gastarlo en las fiestas de San Froilán. Y recuerdo el Barriga Verde, el Teatro Argentino, esos eran maravillosos. Y los churros, esos, también era algo que no faltaba nunca, pero hoy veo que se distorsionó la fiesta de San Froilán, es más tiendas baratillos o de estas cosas de artesanía que no corresponda a nuestra idiosincrasia, sino que viene de afuera, pero realmente como espectáculo era mucho más de aquella, había más espectáculos que hay ahora, ¿no? Las cintas donde iba a tirar con perdigones y le daba un pequeño premio, pero básicamente el teatro argentino era maravilloso y de aquella pues se veían cosas que no era común verlo, las bailarinas, y que estábamos tan ávidos de ver gente joven ligera de ropas, aunque era muy, digamos, limitado, pero sí había de aquella ya en ese tipo de espectáculos, se podía ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te imaginas que teníamos ido incluso una vez, fuimos donde hacían práctica los militares, allá en los polvorines, y entonces había unos montículos de tierra, y entonces escarbábamos ahí y aparecían eso. Y es increíble porque una vez que éramos imprudentes a carta cabal, empezaron a disparar, porque nosotros nos metíamos ahí furtivamente y estábamos detrás de los montículos de tierra y decían, de aquí no nos movemos porque nos acribillan. Pero agarrábamos mucho material de cobre y lo revendíamos, pero entrábamos furtivamente. Sí, después en las basuras a veces también se encontraba algo, pero siempre todos los años lo hacíamos. Aún hace pocos días comí con un amigo mío de la pandilla y recordábamos esas andanzas nuestras, ¿no? Pues las chatarrerías. Había chatarrerías en todos los sitios, porque de aquella hasta el hierro fundido y todo eso se pagaba bien, porque había falta de materias primas. Y entonces juntábamos un buen dinero. Y también hacíamos trabajos allí en la calle, descargar algunas mercancías, nos prestábamos a eso, aunque no éramos muy trabajadores, que se diga, porque éramos en la juventud, tomábamos a chirigota, pero ganábamos unas pesetillas. Y las juntábamos para San Froilán. Sí, fumé papel de periódico. Yo recuerdo que en mi casa envolvía, y por la novedad, fumaba papel de periódico, sabía rayos, pero era por imitar a las películas, a los que salían todos con los cigarrillos. Y después no fui un fumador, digamos, consecutivo, sino más bien social. Ahora ya no fumo nada, en absoluto. De vez en cuando un tabaco, un puro, si estoy en una buena compañía lo puedo degustar, ¿no? Sí, escondida, por supuesto, de que ya estaba muy mal visto que un muchacho fumara, ¿no? Y en la época de aquella recuerdo que en los carritos que había por Lugo, esos carritos pequeños donde vendían un cigarro o dos de tabaco rubio, y a veces cuando éramos adolescentes, por impresionar a las chicas, pues llevaba 1 o 2 cigarros rubios, pero te los vendían sueltos. Eran carritos que también las señoras estaban allí comprimidas, como podían, sin enquilosarse, estar allí todo el día, pero funcionaban. No, como digo, yo me marcho con 16 años de Lugo. Ya yo no he tenido en ese sentido no, relación. Los que se quedaron, sí. Braulio, Sindo Polo, Moncho Polo, Fernando, casi todos se casan con las novias de aquel tiempo. Pues los contactos es lo de ahora, pero al revés. Es decir, las chicas eran unos seres misteriosos, ignotos, desconocidos, que las miraba uno y nosotros vivíamos justo enfrente del colegio de las Josefinas, y en el desván de casa se veía el patio del colegio de las Josefinas. Mis amigos venían a ver a sus novias o a sus prometidas jugar en los recreos
Mi madre estaba muy extrañada porque llegaban mis amigos, cogían la escalera y se subían al desván y desde allí por la ventana a ver a las chicas, silbándolas, todo. Yo en ese sentido era uno de los chicos más pretendidos por los otros, había, pero era lejana. Bueno, estoy hablando de los principios, es decir, cuando se tenía 14, ya cuando 15 y otro año ya se empezaba un tipo de noviazgo, algunos de ellos. Uno de los hombres que más admiro, y ahora más porque acaba de morir, Francisco Miranda, el de los viajes, era de mi curso. Su novia, que es su mujer, que ha muerto también poco antes que él, pues cogió novia y ya se casó. O sea, eran noviazgos, muchos de ellos que se han terminado siendo polo también. De entonces su novia se casó. Eran en relaciones de toda la vida para ello. Fernando Truque también eran. Después ya en la pandilla pues se organizaban aquellas guateques, ¿verdad? Yo como más joven he sido casi siempre. Ahora últimamente en todas las reuniones que estoy soy el más viejo, pero entonces he sido durante mucho tiempo el más joven. Ha sido un vuelco terrible. Ahora el más joven y yo era el encargado de darle a la manivela para poner los discos y que los otros bailaran en la casa que unos u otros nos dejaban. Yo hablé por Radio Lugo en sexto curso. Ya había destacado con una cosa, llegó un nuevo profesor de filosofía y el día de Santo Tomás me acuerdo que y solté un rollo que me da vergüenza, me lo cepillé, bueno, sobre Santo Tomás, y yo metí allí, me estaban oyendo mis tíos, estaban en casa de ellos, mis padres, y mi tío Ubaldo Ruiz, señor muy alto, y me dijo, un poco largo. Escrito y lo leí, sí. Debía tener sexto curso, 15 años. Entonces, Lugo era, como todas las ciudades de provincia, muy vivida, todavía sigue siendo, tal vez por sus murallas, para sí misma, ¿no? Había el Progreso, era un periódico que tenía abiertas sus páginas a muchos colaboradores locales, ¿no? Había muchas firmas, tal vez porque tampoco podían venir de fuera la firma, y la radio, en Radio Lugo, pues intervenía mucha gente local, de gente local. Había na Rúa das Dulcerías que era Oiravedra, chamábase Oiravedra, que aquel era un lugar de asentamento de moitísimos desos, pero a xente que estudiaba no magisterio, a escola de magisterio, acudía bastante a un bar da Porta de Santiago que se chamaba o Sabadelle. No Sabadelle, ali había tamén bastante gente, pero para tomar un vaso que costaba barato, non recordo, pero non unha cousa tal, íbase ao Oiravedra. Despois, cando xa tiñas unha amiguiña máis de posibilidades económicas, ainda que foran poucas, xa podías entrar no Monterrey, non? Ou algún destes, pero ao primeiro, non? Depois había algúns lugares onde acudías, como podían ser, porque tiñan un non sei que, como podían ser un que había aí no Campo Castelo que chamaban o Ollo do Cu, non? Que a xente fina dicía vamos a tomar un vaso al ojo, non? Claro, non se podía. Tamén ali no Asuero, que estaba a salida da porta de San Pedro, ali pegada á muralla, e algún destas tabernas que tiñan un certo morbo e cousa desta, non? E despois, ás veces, pois íbamos dar unha volta polos bares da Rinconada, non? Porque aquilo tamén tiña bastante morbo.
sobre todo ali estaba doña Vicenta, que tiña la valenciana, que se chamaba o bar, e a señora, como debe ser, claro, se era valenciana, chamábase doña Vicenta, que ben, tú movíaste por ali e decíanche, no, aquí e tal, ya sabe usted que somos moi prudentes, no sei tal, ayer mismo estuvo don fulano e tal, e non, o sea que non había problema, que todo estaba moi caladiño e demais. Pero bueno, eso era un pouco máis aventura que outra cousa, non? Pero de vez en cando si caías por ali, facías ese percorrido e demais. E cando empezou a haber xa cafeterías, non? Que empezaron a abrir o Monterrey e algunhas destas, pois entonces acudías a elas cando tiñas cartos para poder entrar e demais, porque ali sí había un ambiente un pouco máis, bueno, máis cuidadoso e demais. O que pasa é que despois había as tabernas de o Cinco Vigas, non? O Anda, todas aquelas tabernas da zona esa, que sí, para ir tomar unha taza, que era o que tomabas daquela época, non sei como temos o estómago aínda inteiro, non? Pero a realidade é que se tomaban aquelas tazas daquel chamado Ribeiro, ácido, que era unha cousa tremenda, non? Pois a maioría están vivos, claro, que non sei. E andabas por ali, facías eses percorridos e tal. A verdade é que a mí sempre me gustou o viño, pero sempre fun de pouco beber, vamos, quero dicir que me sigue gustando moito, pero con limitación, non son así nada... Non porque teño medo que me faga mal, isto non quere dicir que algunha vez non me enchese, que sí que me enchín algunhas veces. Non moitas, pero sí algunha. Bueno, o meu contacto co cine iniciático apenas o recordo do Ides de miña nai. Recordo que fun, pero era moi crío. Foi unha película no cine Barsán Tanceleiro, porque meu pai, claro, como traballaba no coche de línea, os domingos a veces doblaban servicio. Facían unha vez que viñan de Lugo, que o domingo traballábase menos, e meu pai traballaba os domingos para coller os 4 días de descanso seguidos ao final de mes. E entón escollía, fomos a Celeiro, e fora unha gata sobre o tejado de cine. Recordo perfectamente como... Pero vamos, non me gustara nada, era unha película de amor, que dicíamos nosotros, de cativos, non? Nosotros éramos de vaqueradas, o noso eran as vaqueradas, fantomas, as romanadas, as de Maciste, todo o que fora acción, digamos, non? E o cine era un pouco unha cultura de masas moi exacerbada. En Viveiro chegou a haber 4 cines funcionando ao mesmo tempo. Estaba o máis antigo, era o Teatro Nemesio, que chamamos nosotros, que era o Pastor Díaz, ou tamén o Teatro Barreiro, que fora Nemesio Barreiro Casal, un industrial chocolateiro que montaron no ano 18, na finca dun antigo frade esclaustrado, que se chamaba o Pai Formigo, e por aí pasaron todo tipo de varietés, todo tipo de compañías de teatro que facían a legua completa, que viñan da zona de Santander, da zona de Madrid, de todos os sitios, non? E Viveiro, nese sentido, tiña unha tradición teatral moi amplia, desde moi antigo, xa desde a crisis de 1850, que foi precisamente unha forma de paliar as necesidades económicas, de darlle de comer a xente deprimida naquele momento, foi facendo obras de teatro. Son as chamadas xuntas de beneficencia, cando se crean os primeiros teatros autorizados, o caso de Viveiro ou o caso de Ortigueira, incluso o Ortigueira se chama Teatro de la Beneficencia actualmente. Entón, xa digo, a partir de aí, ven o cine como fenómeno. Evidentemente, os anos 20 e 30 nos vivín. Si sei moitas cosas por referencias, pola prensa histórica e polo cronismo, non? Pero sempre foi un fenómeno de masas total. De feito, aquí en Viveiro sempre había un dito que dicían as nais, na época da posguerra, cando había pouco que comer, dicían, que queredes? Cine ou cena? E entón a xente sempre dicía, os rapaces sempre dicían, cine! Pero despois viña o problema, unha vez que eles dicían cine, cando chegaban a casa con fame, despois de ver a película, xa non había cea, non? Era un drama tal, pero real, non? Pero que dá a entender perfectamente o que era o cine como fenómeno de masas. O propio cine tamén estaba, incluso tamén, moi certificado, evidentemente. Cando iba con os pais iba para a butaca, para baixo, pero cando iba solo ibas para as cazolas, para general, que había máis ambiente, a verdade, se pasaba moito mellor arriba que abaixo. Abaixo era demasiada seriedade, non? E despois tamén vías a determinados colectivos. Eu recordo que Viveiro foi dos primeiros lugares da provincia de Lugo que tuvo xitanos asentados. Chegaron aquí en carros, pero un alcalde da época, creo que foi Valdés, non quero mentir, os asentou en San Lázaro, permiteulles estar ali, porque antes o normal era que rapidamente chegaban as autoridades, os guardias civiles, o quen fora, e os botaban rápido, non? Podían estar 2 días como moito, pero Viveiro sí, se asentáronse e están totalmente integrados.
Viveiro é un fenómeno especial ese nivel en canto a, quizás por ser unha vila mariñeira, unha vila aberta ao mar, acostumada sempre a recibir a todo tipo de xentes que viñan polo mar. O mar era tradición e cultura, todo viña polo mar, como dicíamos antes, non? Entón, era desde a Idade Media que as naos de Viveiro, as cocas chegaban aos portos a Burdeos e aos portos do norte de Europa. Aquí sempre dicíamos aquelo de linda al norte con Inglaterra mar por medio, é dicir, que a diferencia era mínima, non? Pois eso quizás deu lugar a que a xente Viveiro unha xente moi aberta. Aquí tamén se dice moito en plan popular aquelo de moito fandango e pouco diñeiro, pero realmente a realidade é que a xente Viveiro é moi aberta a toda a xente de fora. La Maruxaina, pues parece ser, bueno, por lo que decían, que era una eneira que estaba en el Farellón, que se preocupaba de traer barcos para que se estrellaran, pero vamos, pero nadie hablaba de la Maruxaina, prácticamente algún marinero, que después, al cabo de muchos años, hubo gente que le dio vida a ese espectáculo y ahora en este momento me da la impresión de que es la mejor fiesta que hay en la costa, porque se organizan procesiones para ver la Maruxaina. La etapa mía, el marisco eran centollos que venían de las lanchas, iban a buscar algas a la anchuela para abonar los terrenos. Y cuando venían de la anchuela cargadas de algas para los terrenos, traían todas centollos encima, agarrados a las algas. Y era lo que tomábamos, centollos y percebes alguna vez también. Pero los percebes no le dábamos categoría, porque yo recuerdo ver un cesto de percebes en mi casa, en la cocina, toda la vida, cuando yo tenía 10 años, y el único que tomaba los percebes era mi padre con el desayuno. Tomaba unos percebes y café solo. Y ese saco estaba allí eterno. Siempre, a mí no se me ocurría comer percebes. Y a las nécoras, que ahora tienen un valor enorme, les llamábamos andaricas, y a patadas con ellas en las playas, porque no las cogía nadie. No, le dábamos patadas. Hubo siempre, porque tenía un salto taladriz en Sargadelos, y nos mandaba la luz a las 7:30, 8 de la tarde, hasta las 8:30, 9 de la mañana. La prueba es que había una frase que no se me olvidó nunca, cuando decía mi madre: vou facer a cena que xa veo a luz. De la radio recuerdo las radios de galena, que eran unos aparatitos que tenían una plomada, me parece que algo de plomo y tal, le llamaban de galena. Y eso, a veces, con unos auriculares podías oír algo. Pero yo no tuve eso. Yo la primera radio la trajo un tío mío de Madrid, que estaba casado con una hermana de mi padre. Ese era marca Abater-Ken. Y esa radio debió de llegar ahí cuando yo tenía 12 o 13 años. Las noticias, cuando la guerra civil era la única radio, me parece que había en el pueblo, y se buscaban las noticias. Y me acuerdo que al lado vivía un carabinero, Jul, que tuvo muchos hijos y vivió muchos años allí, que venía a manejar la radio, porque mi padre no entendía bien manejar la radio, y venía el carabinero y buscaba las emisoras que le daban las noticias. Y eso me acuerdo, sí. El cine en San Ciprián. Había un cine ambulante de un sujeto que era de Neda, al lado de Ferrol, que viajaba con un carro y con unas películas y las ponía en el salón que había en San Ciprián, que eran los salones típicos, esos de baile de los pueblos. Había un salón de baile y allí montaba él durante 3 o 4 días sus películas. Y algunas las explicaba él. Y tenía un detalle muy bueno al terminar la función, que decía: mañá máis, o que non queira vir que manda os cartos. Y le llamaban Santiaguito. Hay cine de Santiaguito, decía todo el mundo, ¿no? Ve un Santiaguito. Santiaguito venía 2 veces al año y pasaba allí 4 o 5 días poniendo películas.
Iba ao cine a General colándome. Non iba nin pagando eu e as outras. A calquera, ao cine Cursal, arriba de todo, o Galiñeiro, despois o Cine España tamén, e no Central Cinema, no Gran Teatro, a todos fun, pero sempre así de pequena, e despois de maior tiña sentido. Entonces colándome sempre. Pois metíame ao lado dun que estaba co porteiro e eu non se daba conta e eu iba por detrás e as outras facíamos igual, todas igual. Outras veces con unha entrada de outra persona que ao mellor non quería ir ou dice, non vou e tal, collíamos a entrada e íbamos. Entonces así xa pasábamos normal, pero a maior parte das veces colándonos, pagando nada, porque non había, non ves? Eu era unha chavala, non traballaba, a miña mãe traballaba hasta de sol a sol, entón todo facía falta para casa, non había, ao mellor dabanche un domingo 2 pesetas e xa ibas que te matabas para toda a semana, e que facías con eso? Nada. Entonces, amiga, había que arreglarse como se podía, e para ir aos sitios igual. Entraba tamén ao círculo a veces así colada, pero nada máis. E despois caseime eu, porque meu marido era socio de número xa de toda a vida, e xa me fixo a min, e desde aquela, el morreu, e eu sigo... En realidad, para como se bailaba, non é por presumir, pero bailaba bastante ben, normal. Nada de bailes destos de agora de salón, nin eso. Bailaba ben. E eu bailaba con todos, iba ás festas e bailaba con todos e non me importaba. Pero había en unha ocasión bailando en San Lorenzo, alá en Albeiros, nun campo desos, bailaba con un que non bailaba moi ben, entón se non bailaban ben xa os deixaban seguida, E aparte deso, olíame tanto as sardiñas, o aliento, que non lo podía tragar. E dixenlle, mira, non che vou bailar que me doi moitos pés. E marchei e me deixei no plantado, porque non podía, me era imposible. Encima que bailaba mal, e me olía tanto as sardiñas, e nada, non quero saber nada. E collín que marchei, e bueno, outra vez noutro en Taramundio, non sei, un sitio que fóramos de excursión, pois estaba bailando con un señor moi maior, que me veu a buscar a bailar, e fun a bailar con el, porque eu non lle dicía que non a nadie. Estábamos bailando e era un campo que non estaba así un pouco, non sabes, amontonado, e non se bailaba moi ben, caímos os dous empatarraos, eu caín encima do vello. Mira, unha risa que non me podía levantar, eso que non me podo levantar agora que son maior, pero daquela era nova, e podíame levantar fácil, pois coa risa ya non me daba levantado, porque eu de reír debo de estar algo máis conservada de rir que de chorar, a verdade é sea dita. Entón reíame de todo Dios. Pero por eso, despois bailar, eu con todos, a mí non me importaba uno, e novios, bueno, algúns, pero eu, en realidad, para como era eu, non encontraba a miña forma do zapato, como se suele dicir, e non liguei en realidad con un así tempo. Tuve un que era de... Bueno, non era novio tampouco, era amigo, e salíamos eso, da Coruña, que era un viajante. E bueno, tampouco viña de vez en cando, era unha cousa así máis esporádica que eso. E despois, cando estaba eu traballando, porque eu cando entrei en Simeón, xa meu marido era meu mozo, porque xa traballaba ele en Simeón, que era administrativo. Ele era bastante maior que a min. Estuvemos 12 anos de novios, que xa lle chega, e despois casámonos, e eu xa estaba eu en Simeón tamén, porque de Bergantiños fun para Simeón por el, porque me buscou el ali. E despois vivíamos coa mãe del. Miña mãe estaba sola, porque miña mãe tamén era viúda. Bailei eu toda a vida por el, porque antes de casarme, porque despois xa tampouco. Entonces, pero el nada deso. Además, el non era de bailar, era de, por exemplo, ir pandillas con Vitorino Varela, con Pillado, e con todos, el amigo de todos esos, que eran todos os da pandilla. E claro, esos tampouco bailaban nada. Andaban de comilonas, eso sí, de comilonas e de festas, pero bailar nada. Entonces, pois non hubo que non fixar bailar. Boto moi de menos as verbenas que había en San Fernando, na Plaza de España, e todo eso, porque estaba moi ben. Eu unha ocasión vivía ali na ronda que se chamaba a Ronda dos Caídos, entre a Porta Nova e San Fernando. Cando facían a verbena en San Fernando, eu escapaba pola ventana, porque vivíamos en un baixo, eu iba a verbena, escapaba a miña mãe dormindo e eu a verbena. Cando volvía, digo, Dios, como despertara, la paliza non me la quitaba nadie.
pero tiña a suerte de que a mellor ainda estaba dormindo, deixaba a ventana un pouco aberta, e como era nun baixo era máis fácil. As verbenas esas notas moito de falta, e as festas campestres, que agora tampouco as hai. Agora non hai esas festas campestres ni nada. Que levabas a comida, levabas, bueno, a merenda, aquelas merendas que se levaban ao río, pasábase moi ben. Tamén íbamos lavar a roupa ao río, que muchísimas veces. El primer libro que recuerdo que sentí perderlo me lo había regalado mi padre, me había traído un libro de cuentos que recuerdo la del Patito Feo y no sé cuántos otros más, y lo perdí. Luego mi padre tenía una regular biblioteca, y entonces yo sé que a los 12 años me parece, yo había leído la Ilíada. Y que, por cierto, me valió una nota muy buena aquí en el instituto, porque me preguntaron, y yo empecé a hablar de la Ilíada. Me había leído la Ilíada y la Odisea. Me leí, tenía de los franceses de aquella época, desde Dumas, Zola, los rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, tenía todo. Y me lo había leído. Y esto ya, incluso ya durante la guerra, que estaba todo eso tremendamente prohibido. Yo me estaba leyendo todo. No fumé, mire, me vacuné del tabaco siendo muy niño. En casa trabajaban 2 o 3 personas, y uno de ellos, joven también, mi madre tenía confianza con ellos, y entonces me lo dijo él, claro, cogí una faria y nos la fumamos. Tendría 8 o 9 años, no sé. Sí, aproximadamente sería. Y nos fuimos a la orilla del río, cortamos la faria por la mitad, y yo sé que quedé dormido, ¿no? Y aparecí en casa. Me trajeron a casa sin conocimiento. Santo remedio. Santo remedio. Se fumé algún cigarro después, pero además el sabor que me deja el tabaco en la boca me molesta 2 o 3 días seguidos, no lo tolero. Mucho, además yo venía a estudiar, pero en verano yo si tenía que coger una guadaña, la cogía. Yo sé guadañar. De aquella, claro, no había tractores, no había nada. Era el carro de vacas o el carro de bueyes y punto. En aquella época nosotros en casa se cultivaba más patata, mucha patata, maíz, luego entre el maíz sembraba la calabaza y judías, eso en cantidad, para venta también. Entre tanto, es así que yo recuerdo que, claro, durante la guerra estaba intervenido todo eso, había un cupo de patatas, y recuerdo que mi madre había dado el cupo de toda la parroquia. Eso había sido, yo ya tenía la intención de sembrar cantidad, porque esto producía, efectivamente, no había prácticamente epidemias, únicamente el mildiu. Si te cazaba una epidemia de mildiu, adiós, se marchaba todo. Hasta que apareció el escarabajo, cuando durante la europea lanzaron los americanos el escarabajo de la patata, y aquello era terrible. Después, el primer año no, pero luego era tal la cantidad de escarabajo que al de recoger la cosecha, recuerdo que a la orilla del río los alisos, los avieiros, estaban cubiertos de escarabajos. Era horroroso la cantidad de escarabajos que había. Claro, el primer tratamiento era con arsenicales, luego ya empezó el DDT, pero ya aumentó el trabajo de una manera tremenda. Sí, era una idea, fíjese, mi madre era viuda, pero tenemos la idea esa, y entonces, pues normalmente en aquella época el labrador que tenía 4 vacas vivía estupendamente, y nosotros pues teníamos más. Luego hacía falta por lo menos una pareja de bueyes para el trabajo de campo, porque las vacas normalmente no se metían a trabajar.
eran más los bueyes. La vaca era para producción más que nada de carne de ternero, se criaban terneros, la leche no se vendía, la consumía todo el ternero, se sacaban unas crías estupendas y se hacía algunos, en casa mantequilla, muchos hacían para vender, pero en casa no se preparaba mantequilla, nada.